vuelta en Portavoz Noticias junto a Estefan Larenas. Estefan, muy bienvenido, gracias por venir. Él viene desde la ODECU, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile. Exactamente. Tiene 60 años y gran parte de su vida se la ha dedicado, lo podríamos decir, a patalear por el consumidor. ¿De dónde viene esa beta, Estefan? Bueno, uno tiene una historia de alegador, pero básicamente yo fui funcionario de una organización mundial de consumidores y conozco a la mayor cantidad un montón de organizaciones del mundo, digamos, América Latina y del mundo. Entonces siempre me preguntaba yo por qué en Chile no existía una organización civil. Siempre existía el CERNAC, existían otras entidades, pero ninguna organización que agrupaba a los consumidores. Eso fue lo que me motivó en última instancia. Y más de 15 años en la ODECU, ¿eh? Más de 15 años en la ODECU, primero como socio, luego como directivo y desde el 2006-2007 como presidente. ¿Y por qué son importantes estas organizaciones? A usted que nos está mirando hasta ahora en Portavoz Noticias. Porque los chilenos culturalmente hemos sido durante muchos años y décadas probablemente, seguramente por nuestra propia historia, lo podríamos decir en buen chileno, agachaditos de moño, calladitos, aceptamos, alegamos poco, pero en los últimos años yo creo que han cambiado un poco las cosas. Básicamente, Estefan, tú coincidirás conmigo a través de las redes sociales, pero la pregunta es, ¿cuánta de esa gente que reclama por las redes sociales cuando siente que se abusan en sus derechos, por ejemplo, las farmacias, la colusión de los pollos, podríamos hablar de tantas cosas, sí, del papel higiénico, el registro civil, porque el Estado también abusa a veces de la gente? ¿Cuántas de esas personas que reclaman por las redes sociales llegan a concretar esto y lo llevan a tribunales? Bueno, mucho menos de los que reclaman, pero obvio, lo que tú acabas de decir, hay una actitud diferente. Durante los últimos 3-5 años se ha ido empoderando, se ha ido creciendo, las personas saben, están mucho más informadas acerca de sus derechos. Sin embargo, cuando llega el momento muchas veces de concretar ese reclamo, más allá de las redes sociales que pueden, digamos, decir, donde se lamenta la gente, luego cuando uno convoca para hacer alguna acción judicial, básicamente, porque así funciona la institucionalidad en Chile, no llegan todos los que alegaron. ¿Y sabes cuál es un muy buen ejemplo, Estefan? El último conflicto prolongado, 39 días del registro civil. Tú estuviste en las puertas del registro civil, en Santiago, entiendo. Yo estuve en la puerta, volanteando, hablando con los usuarios. ¿Y qué les proponías a ellos? Primero decirle que no estaban completamente desprotegidos. O sea, lo importante es que aquí hay que ocupar instrumentos. O sea, como usuarios tenemos derechos. Tenemos derechos, a pesar de que la gente se sentía como aplastada por una parte por la Asociación de Funcionarios y por otra parte por el Estado, ya que no había una alternativa para sacar sus documentos. Es que ahí sí que hay una posición dominante. Y desde mi punto de vista, y esto es muy personal, un abuso de una posición dominante. Total. Porque los trabajadores tienen derecho a reclamar por mejoras salariales y por bonos, pero no secuestrando a miles o millones de chilenos, a mi juicio. ¿Y qué pasó cuando fuiste, Estefan, a decirle a la gente, usted quiere llegar a tribunales, quiere demandar? ¿Qué te dijeron? Bueno, después de eso estuve en un par de radios y haciendo este llamado y logramos durante el tiempo del conflicto juntar 31 personas. La ley nos exige a nosotros 50. De personas que hicieron fila. Exactamente. Yo puedo entender que hay gente que no conocía, gente que se desconfiaba, pero en definitiva llegamos a juntar 31 personas y de esas 31 personas no nos alcanza para hacer una demanda colectiva. Ahí necesitas 50. Sí, necesitamos 50. Sin embargo, igual nosotros vamos a iniciar demandas civiles individuales porque hay daños y perjuicios causados que son evidentes. O sea, hay un ejemplo muy concreto, muy patente de cómo los chilenos reclamamos, pero no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias defendiendo nuestros derechos. Hay gente que perdió la entrega, estudiantes que perdieron entregas de becas, gente que no pudo viajar al exterior y sin embargo se quedaron así, aguantaron este golpe. Aguantaron este golpe, financiaron de su bolsillo un nuevo pasaje, las multas que le puso la línea aérea. Sin embargo, hay pocos los que nosotros recabamos cosas de iniciar acciones. Fíjate que a mí me gustaría mucho hablar del siguiente concepto y que en Chile no es delito, colusión. Porque en el caso anterior hablábamos del Estado abusando de los derechos de las personas. Aquí hablamos de empresarios que se coluden, que se reúnen, a veces para fijar cuotas de mercado. ¿Cuánto vamos a producir en pollos, por ejemplo? ¿Y cuánto vamos a vender y dónde? Para de tal manera de ir fijando los precios. En las farmacias, también lo vimos, ¿verdad? Cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de medicamentos y ellos decidían qué precios les ponían. Esas situaciones que son vergonzosas en Chile no tienen pena de cárcel. El CERNAC ha anunciado, por ejemplo, que en el caso de AgroSuper, Aristía y Agrícola Don Pollo va a presentar una demanda colectiva.
contra esas 3 empresas por colusión. Ellos dicen, no solo basta con el pago de multas para estas empresas, ahora corresponden las compensaciones para los usuarios. Por un lado tenemos a un CERNAC que todavía es un león sin dientes. Por otro lado tenemos consumidores que observan esto y con indignación. Claro. ¿Qué hacen las personas cuando escuchan estas cosas y qué hacen las organizaciones de defensa de los consumidores? Mira, lo primero que se tiene que entender es cómo funciona hasta ahora que están reformando las leyes la institucionalidad. La institucionalidad funciona es que una vez que la Fiscalía dice, ¿sabe qué más? Se coludieron los pollos, se coludieron la farmacia, el Tribunal de la Libre Competencia tiene que fallar a favor o en contra. Hasta el momento ha sido, digamos, en contra de los requeridos, llámese farmacia, llámese pollo, ¿no es cierto? Ahí recién se pueden iniciar acciones civiles indemnizatorias. Exacto. Porque reparación económica. Reparación, porque hasta el momento, por ejemplo en el caso de la farmacia y también de los pollos, las multas son a beneficio del fisco. Es decir, por lo tanto, las personas no han sido reparadas y las personas han sido realmente esquilmadas en su patrimonio. Eso es lo importante que las personas poco a poco van entendiendo. También que los temas de colusión afectan a mi bolsillo. Sí. Aunque ya no es una cosa abstracta, afectan a mi bolsillo. Porque, tal como tú mencionas, de 222 medicamentos que se coludieron durante 8 o 9 meses el año 2009, es decir, ahí yo necesito una reparación. ¿Cuáles son las formas de reparación? Eso es lo que se está viendo en la nueva ley. Sin embargo, es bien difícil empezar a decir, usted tiene la boleta del año 2009, del año 2011. Usted, señora de Antofagasta, compró señor papel de Puerto confort, Montt. no sé cuándo. Exacto. Muéstrame su lista del supermercado y su boleta para ver cuánto gasta en papel higiénico para ver si es que lo podemos reparar. Claro, por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo ahora, justamente que aprovechar de que se está reformando todo esto, producto de los papeles, es decir, que tiene que haber una medida, una forma expedita de reparar al consumidor, porque es imposible que las personas tengan su recibo. Por lo tanto, el infractor tiene que reparar al conjunto de la sociedad. Estefan, a mí lo que me parece gravísimo es que a partir del año 2003 la colusión en Chile dejó de ser un delito, no se castiga con cárcel. Esa es decisión de autoridades políticas. Es cierto. De un gobierno, de parlamentarios que decidieron esto. Y ahora vuelven a discutir esto a propósito del cartel del papel higiénico. Entonces la gente que nos está mirando a esta hora debe estar diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? Hay una serie de vaivenes, la legislación, nosotros sabemos que a veces la calidad de la legislatura no es muy buena en Chile. Sin embargo, yo quiero simplemente hacer un matiz, no tratando de defender a nadie, pero decir, ¿sabe qué? Entre el 2009 y el 2013 recién se vienen a institucionalizar la Fiscalía con poderes intrusivos que no tenía. Es decir, poder intrusivo quiere decir poder incautar discos duros, hacer escuchas telefónicas y un tribunal de la libre competencia con jueces que se dedican tiempo completo a estos temas. Se pensó que esto iba en desmedro de una figura que hasta el momento ha funcionado, que es la delación compensada. ¿Qué quiere decir? Que alguien tiene que hablar. Como dijo el fiscal, el amigo de ayer es enemigo hoy. Es decir, nosotros no habríamos nunca enterado de esta cosa de película que hay, que tiraron ¿cómo se llama? Los computadores acá en San Carlos, que lo destruyeron, que se juntaron prácticas como de cartel de narcotráfico, que hacían parte de matrimonio para poder hacer estas cosas muy siniestras. Pero Estefan, nadie hubiera sabido que alguien no habla. Sí, claro. Pero Estefan, tú le has dedicado gran parte de tu vida a esto de defender a los consumidores. ¿Qué te gustaría pedirle hoy día a las autoridades? A ver, primero que buscar un instrumento donde los consumidores tengan una instancia dentro de lo que son los temas de competencia. Es decir, primero un instrumento que repare a los consumidores y no tengamos que esperar 9 años u 8 o lo que sea para poder ser reparados. Para que te devuelvan la plata que pagaste. Para que devuelvan la plata a las personas determinadas, digamos, fulano, sutano, que puede demostrar algo, o que se repara al conjunto de la sociedad, por ejemplo, en el caso de la farmacia, el fondo de los enfermos. Ese es un instrumento, de lo contrario, todo esto se diluye y la fe pública sigue siendo deteriorada y, en definitiva, las personas dicen, ¿sabes qué más? 9 años, no tengo, ya se me olvidó la cuestión. Claro. Sí. Eso es lo que me gustaría pedir. Lo otro, que se repongan las penas de cárcel efectivas, pero tratando en lo posible de no... A ver,
La delación compensada es el único mecanismo que tiene como instrumento. En Estados Unidos existe la delación compensada, pero también existe las penas de cárcel. Es decir, el que colabora mitiga, pero no puede quedar exento de las penas de cárcel. Como lo hizo la farmacia ahumada. Claro. Delató todo el tejimaneje y se llevó una multa más baja, pero pagó cárcel nada. $1 millón y se fueron para su casa. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas no puede seguir sucediendo, porque en una economía tan pequeña las colusiones, nosotros estamos hablando, tú nombraste recién a 3 o 4, pero hay varias más pequeñas, como esta del tramo de buses de Quilicura, no sé dónde, ¿te acuerdas? Sí. De Pullman, hay otro de Lancargo, había otro tema relacionado con esta de la naviera, es decir, cosas que no tienen tanto impacto público como el que estamos hablando, pero siempre va a haber colusión y siempre tiene que haber un instrumento, uno, que las descubra y dos, que repare al consumidor. Que sancione, ¿cierto? Muchísimas gracias a Estefan Larenas de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile por venir a Portavoz Noticias. Gracias. Un abrazo, mil gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.